Hola, ¿cómo están, hermanos? Bendiciones. Les hablo de la literatura bíblica Arcoiris y hoy tenemos a un invitado muy especial. Les quiero presentar a Lucas Magni, teólogo y escritor del libro de teología pop. Es un gusto que lo tengamos el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, hermano. Gracias por recibirme. No, al contrario, gracias por venir. Y quisiera que nos platicaras un poco sobre ti, de justamente tu trayecto como escritor, como teólogo, el por qué escribiste este libro. ¿Nos puedes platicar un poco? Claro que sí. Tengo para contarte acerca de mí quizás varias cosas. En primer lugar, diría que soy una persona muy inquieta, que tiene muchos intereses, muchas búsquedas, y siempre he sido un poco así desde chiquito, en búsquedas que me han llevado por el ámbito más intelectual, por el ámbito del arte, por el ámbito de la cultura, y he intentado sintetizar muchas de esas búsquedas en proyectos como el de teología pop, justamente. Sí, justamente estaba dando una checada al libro y la verdad es que muy bueno, o sea, la verdad me atrapó mucho porque me gusta cómo adaptas todos los conceptos modernos, o sea, vi mucho de lo del libro, los conceptos de Marvel, de las películas, y lo relacionas con paralelismos del Evangelio. Y me surgió esta idea de cómo fue que iniciaste con esa idea de hacer el libro de teología pop. ¿Cuál fue tu concepto para iniciar el libro? En algún punto el libro de teología pop y las ideas que están de fondo, por así decirlo, del libro, me han acompañado desde hace muchísimo tiempo. Desde que, también, quizás desde que era pequeño, tenía este interés en poder ver cómo había ciertas resonancias espirituales, temáticas, entre aspectos de la cultura popular, entre aspectos del arte, que son todos elementos que me interesan mucho, y la espiritualidad cristiana, ¿no? Siempre me ha resultado bastante incómoda esta visión bastante dualista acerca del mundo de Dios y el mundo del diablo, ¿no? Sí, claro, como esa separación o esa separación entre lo profano y lo sagrado, que como se suele hablar, siempre me resultó un poco extraña y en el fondo teológicamente muy problemática. Desde la fe cristiana me parece bastante problemático afirmar un mundo que está dividido en dos reinos y al mismo tiempo decimos que Dios es soberano, ¿no? Sí, claro. O que Jesús es el Señor. Si Jesús es el Señor y hay dos reinos, Jesús es el Señor a medias. Va una contradicción. Claro. Decir, Entonces me parece como parte de ese proceso de pensar en una teología integral, una teología que mira la totalidad de la vida con unos ojos desde una perspectiva cristiana y no desde un dualismo que quizás heredamos de otras tradiciones religiosas. Fue parte de este proceso de pensar de qué manera la fe cristiana y la cultura se pueden encontrar, pueden dialogar, que de ninguna manera significa que la fe desaparezca o que la cultura se vuelve irrelevante, ¿no? Son fenómenos diferentes, pero que creo yo pueden encontrarse y pueden mirarse a la cara con respeto y con mutuos procesos de revisión, mutuos procesos de aprendizaje en todo eso. Sí, claro, porque en una época actual pensamos que como que se separan, o sea, no puede haber una cosa en la época moderna con la teología o lo que es la fe cristiana porque dicen o esto es de Dios o esto es del diablo, no, esto está mal. Y cómo justamente abarcaste, ¿qué dijiste para, voy a ver la manera de poder como relacionar esto, o sea, de que, cómo empezaste a decir, bueno, vamos a ver las películas de Marvel, cómo se relaciona con el Evangelio, pues que si la leyenda de Avatar, ¿cómo fue tu proceso? Quizás he hecho varias cosas a lo largo del tiempo en ese camino, pero una que se me viene a la cabeza es algo que sucedió hace como unos 12, 13 años o 14 años, una cosa así, que fue un ciclo de cine que organizábamos con una amiga en la ciudad de Córdoba, en Argentina, que se llamaba Rumores de Otro Mundo. Rumores de Otro Mundo, que es también el título de un libro de un autor que me gusta mucho, que se llama Philip Yancey. Rumores de Otro Mundo. Y el subtítulo de este ciclo de cine era Cine y Espiritualidad. Entonces, cada una de las películas que nosotros tratábamos, las proyectábamos y después teníamos discusiones. Era un momento como para poder ver de qué manera la espiritualidad, la búsqueda de lo religioso, la búsqueda de la trascendencia, las grandes preguntas existenciales aparecían en la pantalla. Y si uno empieza a prestar atención se da cuenta de que lejos de ser una mera vanidad o una cuestión de puro entretenimiento, como muchas veces se mira la cultura popular como desde una perspectiva un poco elitista. Por el contrario, detrás de estas producciones, cuando son hechas con tino, cuando son hechas con buen gusto, aparecen por todos lados las grandes preguntas existenciales que se ha hecho desde siempre la religión, la ciencia, la filosofía, el arte. Entonces me parece un medio muy interesante, muy potente también, para poder no solamente conectar el Evangelio
con las preguntas, las búsquedas, los intereses de una cultura actual y en buena medida para poder hacer que el Evangelio resuene con las búsquedas de las personas. Ok, ya. Sino también para que nosotros mismos, como creyentes, aprendamos a tomarle el pulso a las cosas que le preocupan a nuestros contemporáneos, ¿no? Sí, pasa mucho. A veces estamos como tan al margen, ¿no? Hablamos nuestro propio idioma evangélico o cristiano, tenemos nuestras propias referencias culturales y nos vamos convirtiendo un poquito en un gueto. Entonces me parece que afinar el oído a través de la cultura pop y poder hacer un ejercicio de teología pop no solamente nos permite saltar el puente o cruzar hacia el prójimo Como que está del otro lado, ¿no? conectar justamente con eso, sino que también en ese proceso nosotros adquirimos ciertas herramientas para poder entender mejor al otro. O sea, no solamente que el otro nos entienda mejor a nosotros, sino también nosotros entender mejor a Claro, porque al final, sí, como cristianos, si queremos llegar también pues a esta sociedad, a esta época, pues tenemos que entender cómo ellos piensan o las modas actuales. Y justamente eso me llevó a preguntarme, o cuando estaba leyendo el libro, ¿por qué teología pop? ¿Por qué lo llamaste así? Me da curiosidad. Teología pop es un movimiento teológico que tiene algunos años. En español no se ha hecho mucho al respecto, pero sí en inglés, por ejemplo, en italiano hay algunos esfuerzos también que tienen que ver con el intento de hacer una teología pop, que es una contracción de popular, y que particularmente tiene que ver con la cultura pop, la cultura popular. Cuando hablamos de la cultura pop nos referimos a muchísimos fenómenos, tanto artísticos como de comunicación, como de entretenimiento, que se han dado en las culturas, sobre todo occidentales, pero hoy en día ya globalizadas, a partir de la multiplicación de los medios de comunicación, de los medios de difusión masiva y el acceso sobre todo de grandes poblaciones o las masas, como se decía hace tiempo, a estos circuitos de entretenimiento, de comunicación, de arte, cuando estas grandes masas populares entraron a la circulación, por así decirlo, de mercancías culturales, surgió una nueva forma de expresión que conocemos nosotros como cultura pop, que es una cultura en buena medida más accesible que la que quizás había estado tradicionalmente asociada a la alta cultura, como se le decía también, y que tiene que ver con los museos, los cenáculos, la ópera, las orquestas, todo este mundo que durante mucho tiempo estuvo más asociado a la alta cultura, ¿no? Vista como una cultura en mayúscula, en el momento en el cual grandes grupos poblacionales entraron en la circulación de estas mercancías culturales, de pronto surge una nueva forma de expresión que durante un tiempo se vio con cierto recelo, como si fuera de segunda calidad o categoría. Como si fuera una categoría más baja. Claro, ¿no? Es como una cosa es ir a ver una obra de Shakespeare, otra cosa es ir a ver una peli al cine, ¿no? O de pronto uno tiene que ser la música de Tchaikovsky y otra cosa es escuchar los Beatles. Sin embargo, ya desde los años 60 se empezó a cambiar esa mentalidad y se empezó a reconocer la potencia artística y genuinamente existencial, humana, que tiene la cultura pop. Incluso ya rebasando a las otras culturas, ¿no? O sea, yo creo que ya es más común hoy ir al cine que ir al teatro, por ejemplo. Sí. Y no solamente eso, en cuestiones de accesibilidad, el hecho de que acceda más gente a eso, sino que también estamos hablando de que son producciones culturales realmente significativas, no son aspectos secundarios, no hay que mirarla como si fuera una hermanita menor de la alta cultura, por así decirlo. No, estamos hablando de producciones que son muy, muy, muy potentes y que de alguna manera juegan con la capacidad de llegar a un público muy, muy amplio, ¿no? Que eso obviamente trae algunas problemáticas diferentes, porque muchas veces en ese proceso de intentar hacerlo accesible, se termina rebajando la potencia de la capacidad artística, ¿no? Porque quiero que lo entienda todo el mundo, a veces termino haciendo una cosa muy chata o muy vana, pero no es el caso en todas las producciones artísticas y ciertamente me parece que en la cultura pop, así como en la alta cultura tradicional, y lo digo muy entre comillas, se pueden escuchar estas grandes búsquedas en las cuales no solamente el arte, sino también la religión, la filosofía, han estado encontrándose durante muchísimo tiempo. Y justamente cuando estabas escribiendo este libro de teología pop, o cuando estabas desarrollando, ¿cuál consideras que fue el mayor reto de este impacto de la cultura pop en la sociedad, en especial como cristianos?
Me parece que uno de los grandes impactos de la cultura pop ha sido quizás desde la perspectiva de algunos grupos cristianos o dentro de la iglesia evangélica, por ejemplo, ha sido una visión bastante negativa de la cultura en general. Ver la cultura como el problema o el enemigo que hay que vencer o dejar atrás, siendo que desde la perspectiva cristiana, desde la teología cristiana, la cultura no es el enemigo. Sí, no, lo queremos ver como el malo, pero en realidad es que no es así. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra la cultura, nuestra lucha es contra los principados, las potestades y demás, ¿no? La cultura no es el peligro, no es el problema es el pecado, el problema son las fuerzas del mal, sí, claro, que se expresan en el ámbito personal, en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político, pero una visión tan negativa de la cultura hace que muchas veces nos terminamos metiendo en cajitas, metiendo en guetos y donde simplemente nos relacionamos entre nosotros porque tenemos miedo. Y me parece que el miedo es un pésimo lugar para existir. Sí, el miedo es como de, al final te va como que acabar o te va a llevar a otras partes donde pues ni al caso, ¿verdad? El miedo hace que nos sequemos como personas. Sí, como y hace que nos vamos viendo todo como un peligro, como un problema. Y en realidad la fe cristiana es un acto existencial de mucha valentía. Sí. Es un acto en el cual uno se para y dice, he decidido seguir a Cristo. Sí, claro. Ese he decidido seguir a Cristo no puede ser, le tengo miedo a la cultura, le tengo miedo a la gente, le tengo miedo a las películas, le tengo miedo al arte, le tengo miedo a lo que está pasando en la sociedad. Me parece que es un muy mal lugar para ser discípulos y discípulas de Cristo. Sí. El mejor lugar es la valentía de decir, Cristo me invitó a seguirlo y estoy caminando detrás de sus pisadas, estoy aprendiendo en el proceso, pero no desde este miedo de que a veces ha marcado mucho nuestra forma de acercarnos a la cultura. Sí, claro, y me recuerdo mucho, por ejemplo, a la iglesia primitiva o Pablo, que él no era de que querían que se adaptaran a él, sino que él se adaptaba donde iba a evangelizar. Y me recordó mucho tu libro, Teología Pop. Y ahora quisiera pasar una sección de, aquí en Aguascalientes hay un ministerio que se llama CCQ, o Creciendo en Cristo Jóvenes Universitarios, donde busca llevar el evangelio y tener un impacto justamente con los jóvenes en las universidades. Y bueno, me enviaron varias preguntas que querían hacerte y quería preguntarte. La primera de ellas es, en un mundo saturado de estímulos pero hambrientos de sentido, ¿cómo puede el arte y en especial la cultura pop ayudarnos a traducir la fe cristiana a nuevas generaciones? Creo que tanto el arte como en general, como la cultura pop en particular, son medios que canalizan la experiencia humana y que de una manera muy sentida logran tocar una fibra profunda acerca de lo que significa ser humano. En ese sentido, yo tengo un libro que publiqué hace unos años que se llama Arte y Fe, un camino de reconciliación, en el cual yo digo que el arte y la espiritualidad el arte y la religión son fenómenos que se tocan en la espiritualidad. La espiritualidad incluye una serie de dimensiones de la vida, pero tanto el arte como la religión se encuentran en la espiritualidad y creo que justamente el arte puede ser como un puente espiritual en muchos sentidos. Porque nos está conectando de una manera que a veces nos atraviesa. Quizás te ha pasado alguna vez de estar mirando una película o de estar escuchando una canción o leyendo un libro y que de pronto la verdad profunda que estás viendo o escuchando te toca de una manera tan particular que no sabes qué te pasa, que de pronto se te llenan los ojos de lágrimas, que de pronto te rompe al medio y que vos estás diciendo, ¿no? Un poquito como la mujer samaritana junto con Jesús, como este hombre me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? Como esa noción como que de pronto mi vida... Ese impacto, ¿no? Mi vida ha quedado desnudada, ¿no? Hay una famosa canción que es Killing Me Softly, no sé si te acordás, que cuenta la historia justamente de una mujer que va a escuchar a un cantante, que de hecho se llama Don McLean, el cantante, y dice que cuando estaba escuchando la canción y cada una de las palabras que él lanzaba, como que la exponía. Dice, como que de alguna manera él pudo ver a través de quién yo era sin conocerme y como que desnudó mi alma, ¿no? Y por eso el estribillo dice, sus canciones me mataban dulcemente o suavemente, ¿no? Killing Me Softly. Muchas veces el arte tiene ese poder y esa gran capacidad de desarmar muchas de nuestras barreras, ¿no? Y por eso creo que también puede ser como un punto muy interesante de poner en diálogo
ese arte que nos expone, que nos conecta con algo trascendente, con la espiritualidad, ¿no? Claro. Con la fe cristiana, que también nos hace, en muchos sentidos nos desarma, ¿no? Sí. Y nos saca de nuestros lugares comunes, de nuestras Nos estrategias, nos confronta. Creo que hay muchos puntos de diálogo. En la introducción de Teología Pop yo hablo acerca de la importancia de evangelizar los anhelos, Ok. que básicamente tiene que ver con el hecho de que detrás de estas expresiones culturales, artísticas, lo que estamos viendo son los deseos profundos, las necesidades básicas, los anhelos existenciales de una generación, ¿no? de nuestros contemporáneos. Si nosotros, quizás en vez de tener una lógica muy de decir yo te doy estos 5 argumentos para creer en Dios, o Jesús dijo esto, por lo tanto es la verdad, y decís sí o no, ¿no? Oh, claro, Es como un... dice esto y tienes que creer esto, tú dices sí o sí no. Claro, eso puede funcionar, pero a veces es un acercamiento un poco frío y un poco racionalista. Creo que es un acercamiento que en una época como la que vivimos es un poquito limitado. Sí, claro. Se puede quedar un poco corto. Sin embargo, si nosotros logramos evangelizar los anhelos, estamos hablando acerca de las cosas que verdaderamente le importan a nuestros contemporáneos y que justamente las vemos expresadas en las obras de arte. Justamente nos están hablando acerca de esas cosas que a la gente realmente le importan. Si logramos evangelizar los anhelos, estamos conectando con algo muy profundo de la experiencia de las personas. Ok, qué interesante. Y entonces, ¿cómo a los jóvenes de ese ministerio que buscan evangelizar las universidades, qué herramientas les recomiendas para poder tener ese impacto con los universitarios o los jóvenes? ¿Qué herramientas? Ajá. Bueno, en primer lugar, les diría que toda herramienta, tanto intelectual como emotiva, como espiritual, que puedan incorporar en su práctica cristiana, es que es muy valioso. Es muy valioso poder tener cada una de esas herramientas, porque también la experiencia humana es muy diferente. Entonces se van a encontrar con personas en lugares exactamente distantes unas de otras, y es muy importante poder tener las herramientas para poder tocar la experiencia específica de las personas. Cuando leemos los evangelios, nos encontramos que Jesús lograba tender una mano a personas en situaciones completamente diferentes unas de otras. Claro. Quizás pienso, por ejemplo, una persona como Nicodemo, Jesús lo encuentra a partir de una pregunta muy teológica, ¿no? Tiene una conversación muy teológica con Nicodemo. Y quizás con otras personas a partir de necesito pan, o O sea, siempre llegaba a la forma de cómo llegar a las personas y conectar. Sí, la verdad, y me parece una muy buena herramienta. Y justamente por eso quiero pasar a la siguiente pregunta, que dice: muchos jóvenes hoy rechazan las instituciones religiosas, pero siguen buscando espiritualidad. ¿Qué crees que revela esa tensión y cómo puede responder la fe cristiana sin caer en el legalismo o en el relativismo? Ha habido un cambio en las sociedades, sobre todo occidentales, pero como decía hace un rato, esto es un fenómeno global, que desde los años 60 fuertemente las instituciones han ido perdiendo un poco de peso en la visión cultural. Se han visto no tanto como garantes de la organización social, como garantes del funcionamiento de la sociedad, sino cada vez más como instituciones opresivas, como un mal padre, por así decirlo, ¿no? A una visión tradicional de la institución como este es un buen padre que me cuida. Desde los años 60 empezó a prosperar una visión bastante negativa de las instituciones, y eso afectó al Estado, a la educación, a la salud, a diferentes instituciones, la familia y la iglesia también. La iglesia no se libró de eso. Eso ha llevado a que, por ejemplo, mucha gente diga: todo bien con Jesús, todo mal con la iglesia. La iglesia, sí, porque yo he visto muchos de esos casos que dicen: sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O sea, ¿y tú qué me puedes decir sobre esto? O sea, ¿cómo podemos llegar a esos jóvenes para que digan sí a la iglesia y sí a Dios? Por lo pronto, entender que es una cuestión de época y que es parte de los desafíos misionales de esta época. Ponerlo en bloque como esta gente que está equivocada no me parece que sea la forma de abordarlo. Me parece que la forma de abordarlo es entender que estamos en una época que se siente así. Hubo otras épocas que se sentían de otra manera y que en ese sentido tenían otros desafíos misionales. Sí, claro. Esta época se siente así, y no específicamente con la iglesia.
Si fuera un tema específicamente con la iglesia, después habría que charlar por qué. Pero esto es algo que aplica a todas las instituciones. Entonces va más allá del fenómeno de la gente rechaza a la iglesia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, diría, muchas veces la gente tiene esa perspectiva de la iglesia porque nos lo hemos ganado. Sí. Porque hemos sido pésimos testigos de Cristo. Porque hemos representado muy mal el evangelio. Sí. Entonces, en ese sentido, la actitud es la humildad, pedir perdón y aprender de los errores para no repetirlos. Sí, claro. Eso es muy importante, yo creo. Sí, porque si no es como decir, es que el problema es que la gente no quiere, o que los jóvenes no ven a la iglesia, o tal cosa. Y muchas veces decir, y las críticas en realidad son bastante justificadas. Si somos una iglesia que está dejando mal parado el evangelio, la gente no se está alejando de Jesús, la gente se está alejando de prácticas que nosotros hemos hecho y que no tienen que ver con el evangelio de Jesús. Sí, claro. Y yo creo que por eso es la importancia del testimonio que se da, ¿no? Porque justamente eso puede o hacer que la gente se acerque o que se aleje. Totalmente. Y entonces justamente yo creo que se relaciona con la siguiente pregunta que ponen. Desde tu experiencia, ¿cómo ha cambiado la forma en que las personas se relacionan con la fe en las últimas décadas? ¿Y qué oportunidades y desafíos ves para la iglesia en ese cambio? Bueno, ha habido muchos cambios, como estábamos hablando recién, a nivel generacional, a nivel de época. Ha habido muchas transformaciones y que en buena medida tienen que ver con pasar de una sociedad que tenía como una base más o menos cristiana en algún punto, ¿no? Porque hay que distinguir que vivir en una sociedad más o menos cristiana no es lo mismo que el seguimiento de Jesús. Sí, claro. Son cosas diferentes. Pero como cristianos a veces nos daba una especie de seguridad el hecho de que, bueno, no terminan de seguir a Jesús, pero al menos tienen ciertos valores o ciertas ideas que vienen de una tradición judeocristiana. En algún punto puede darnos cierta seguridad, pero en algún punto es un poco más difícil entender en qué lugar estamos parados, Sí, ¿no? sí, pasa. Yo creo que los primeros cristianos se encontraron en esa situación donde había esa distancia muy grande entre lo que ellos creían, vivían y practicaban y la sociedad circundante. Sí. Hoy en día nos volvemos a encontrar un poquito en el mismo tipo de situación que vivieron los primeros cristianos. Sí, que como que está ese choque, ¿no? De, o sea, la cultura y justamente la parte como de la iglesia, ¿no? Las prácticas actuales. Claro. Pues pasa muy seguido, o sea, nosotros creemos que fue algo que se quedó en ese entonces, pero como dices, si no lo había pensado así hasta la fecha, pues sigue sucediendo. Sí, creo que hoy en día estamos en un momento histórico más parecido al que vivieron los primeros cristianos que en los últimos 1400, 1500, 1600, 1700 años, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, o en ese tiempo anterior, se vivía en una sociedad más o menos atravesada por el hecho de que implícita o explícitamente se esperaba que todos siguieran una especie de patrón de vida influenciado por la tradición judeocristiana. Creo que en una época en la cual eso ya no es así, obviamente que está una sensación de mayor tensión con la cultura, ¿no? Porque soy más consciente de que entre mi perspectiva de cómo debería ser el mundo y la perspectiva hegemónica a nivel social de cómo debería ser el mundo, hay una gran distancia. Sin embargo, me parece que esa distancia nos ayuda también a reflexionar un poco mejor sobre nuestro estar en el mundo como cristianos y qué significa realmente ser cristianos y no simplemente seguir una cuestión cultural más. Sí. Porque si no, quizás uno puede decir, bueno, yo más o menos soy un ciudadano así, Claro. tengo estos valores culturales de nuestra sociedad y está esta experiencia de ser un cristiano nominal. Creo que en un contexto como de mayor distancia entre la cultura dominante y la experiencia cristiana, la figura del cristiano nominal pasa a un plano menor. No digo que desaparezca del todo, pero cuando la cultura más o menos es cristiana, es más fácil que broten cristianos culturales, que broten cristianos nominales y no necesariamente personas que han decidido seguir a Cristo. Y la iglesia no debería ser una especie de lugar para que broten cristianos nominales, que eso pasa. Sí, se ve muy común hoy en día. Eso pasa un montón. Que pasa mucho. La iglesia debería ser un lugar que fomente discípulos y discípulas de Cristo, que estén comprometidas con el Evangelio, que hayan sido redimidos por el Evangelio, y creo que más que verlo con miedo, como hablábamos hace un rato, creo que es una gran posibilidad para vivir eso con valentía. ¿Sí? Más que decir, bueno, ahora no somos más hegemonía cultural, ahora nos quedamos desplazados de la sociedad. En realidad eso puede ser una buena
buena noticia porque nos anima a vivir de una forma que haga sentido y que haga honor al Evangelio. Pues como esa parte de vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es. Y me gusta cómo lo mencionas y me cambia mucho la perspectiva porque la verdad yo nunca lo había pensado así. Entonces, para todos los jóvenes que están viendo este video, todas las personas, de verdad yo creo que leer este libro yo lo recomiendo mucho porque impacta mucho la forma que ves justamente esa parte de la sociedad con la vida cristiana. Y con eso justo pasaría ya a la última pregunta de los jóvenes que me preguntaron, ¿qué fue lo que más te emocionó o sorprendió al armar este libro de teología pop? ¿Y hay alguna historia o capítulo que te haya marcado a ti personalmente? Si me permites. Claro que sí, gracias. Bueno, este es un libro en el cual yo soy el editor y donde yo he convocado a 21 autores jóvenes de diferentes partes de Iberoamérica para que intenten hacer este diálogo entre un elemento de la cultura pop, un elemento de la teología y de la reflexión bíblica y una problemática actual del cristianismo. Okay. ¿Sí? Cada uno de estos ensayos va a tener como 3 patas. Sí, es lo que justamente estaba parte, como que entras como la introducción o se entra de la situación actual, después lo va desarrollando y luego cómo lo relaciona con las escrituras. Y vi muchos casos, por ejemplo, de que has hablado de la película de Shrek, de que se ha hablado de lo de los Vengadores, películas Marvel, Avatar, Matrix, y dije, wow, ¿cómo es que se relaciona todo esto con las escrituras? Y dices, nunca lo había visto así, de verdad, nunca lo había visto. Y que eso me parece muy potente porque constantemente estamos en contacto con producciones culturales. Sí, claro. ¿Sí? Estamos viendo alguna serie, miramos alguna película, vamos al cine, escuchamos alguna canción, nos compartimos memes. Constantemente estamos en el entorno de la cultura pop y a veces decimos, bueno, esto es como una vida aparte, ¿no? La separación entre lo sagrado y secular. Sí. Esto no tiene nada que ver con la vida de fe. Dicen mi vida cristiana y mi vida aparte, ¿no? Están separadas, no tienen nada que ver. Sí. En este libro intentamos plantear un camino para que quienes lo lean, quienes lo reflexionen, quizás puedan decir, bueno, no tengo que vivir disociado. Puedo vivir en un mundo integral, reconciliado, donde con discernimiento yo puedo estar en contacto con estas pelis, con estas series, con estas canciones y encontrar en medio de todas esas producciones culturales aspectos para volver a pensar aspectos de mi fe, por ejemplo. Cuestiones que me hagan revisar elementos de la Biblia que a lo mejor no tenía pensado, ¿no? Y de estos 21 autores que convoqué para participar en el proyecto, que acompañé en su proyecto de escritura, trabajé en la corrección de su manuscrito final. Okay. Cada uno de estos autores toma un elemento de la cultura popular y a partir de ahí hace una reflexión, que son reflexiones realmente muy interesantes. Sí. Como decía, la gente tiene la idea de que desde la cultura pop uno se queda en un lugar como un poco chato. Sí. Pero si uno se pone a leer las reflexiones de estos 21 autores que han hecho sobre diferentes películas como eso, como Matrix, como Shrek, como la filmografía de Tarantino, como, no sé, una canción de Taylor Swift, como Avatar, la leyenda de Aang, como Matrix, como una película de Tarkovsky, como los juguetes, los Funko Pop. Sí, justamente. Yo cuando leí la parte de lo de Taylor Swift dije, ¿cómo esto se va a relacionar? Pero lo lees y dices, wow, ¿cómo lo relaciona? Y dices, me impactó, ¿no? O sea, te cambia la perspectiva y es muy padre cómo desarrollaron ese libro. La verdad me gustan mucho todas las opiniones que tienen y cómo abarca incluso temas como los héroes de la fe, justamente los paralelismos con las escrituras. Y es increíble es como esa combinación que hacen, o como dicen, de que no son dos cosas separadas, sino juntan la cultura actual con la vida cristiana. Sí. Y eso para los jóvenes, yo creo que tienen mucho ese dilema o debate de, es que, pues como soy cristiano, no puedo escuchar música o no puedo ver estas películas, pero me gusta cómo abarcan de, sí se puede llevar esa vida. Como tú dices, llevando ese discernimiento de hasta dónde sí y hasta dónde no. Y eso me lleva a decir, ¿tú cuál consideras que es ese punto de discernimiento, decir, esto ya no? Creo que eso en buena medida tiene que ver con las convicciones personales. Okay. Creo que en buena medida tiene que ver con aquello que uno percibe que de alguna forma le hace bien o le hace mal. Eso creo que es bastante subjetivo en nuestro camino de fe. Hay cosas que a lo mejor hace 10, 15, 20 años me representaban algo y después me representaron una cosa diferente, ¿no? Y
quizás el pasaje que más claridad me ha traído sobre este punto es Romanos capítulo 14, claro. que te animo para que lo leas después, para que lo medites, donde Pablo habla acerca de esta situación en la cual dice, ¿qué pasa cuando vamos a un lugar y nos invitan a comer carne sacrificada a los ídolos? Okay. ¿No? Es decir, estamos en un contexto donde en esa cultura tenía ciertas implicaciones comer esa comida, y Pablo dice, bueno, que cada uno indague en su interior, que cada uno perciba, y llega Pablo a una síntesis muy potente cuando dice, no hagan nada que no sea con convicción. Todo lo que se hace sin convicción se hace por pecado. Okay. Entonces quizás lo que yo, más que decir esto sí, esto no, como una especie de lista de check de un lado o del otro, esto sí pasa, esto no es bueno, pasa. esto es malo, esto es bueno, esto es malo, lo que yo haría es animar a que las personas desarrollen una madurez cristiana, Claro. que les permita poder mirar las cosas y decir ok o no. Y siempre recordando que hay un cierto nivel de subjetividad en ese proceso, Sí, claro. y que por lo tanto no puedo estar considerando sin más mis propias perspectivas como el rasero para todas las personas. No puedo andar diciendo a partir de lo que desde mi propio camino de fe y mi propia madurez he descubierto, tomar eso como la base que aplica para todos, ¿no? Porque Pablo justamente dice eso en Romanos 14, como hay que entender que si uno se mantiene en pie o si cae, para el Señor se mantiene en pie o cae, dice Pablo, Sí, ¿no? claro. Lo que está diciendo básicamente es que cada uno de nosotros debe responder por su propia vida en algún punto, y no estamos llamados a ser débiles en la fe. Sí. Porque también muchas personas, detrás de esa idea de que Pablo dice, bueno, hay algunas personas que son débiles en la fe, por lo tanto, en amor a ellos, cuídense de tal cosa. Sí, claro. Pero Pablo no está diciendo, bueno, ahora escondámonos detrás de la idea de que somos débiles en la fe. Y Porque, ya, entonces, y claro, y desde ese lugar soy débil en la fe, entonces yo miro a todo el mundo como problemático, como enemigo, y desde que soy débil en la fe le voy diciendo a las personas lo que tienen o no tienen que hacer. Pablo no nos invita a eso. Pablo nos invita justamente a ser maduros en la fe. Okay. Y justamente porque somos maduros en la fe podemos también mediar cuando mi prójimo necesita algo, pero no usar el hecho de que, bueno, yo necesito tal cosa, entonces yo le voy a andar dando instrucciones a los demás. Creo que Romanos 14 en mi propio camino de fe ha sido fundamental como para ir madurando aspectos que eventualmente concluyeron en un libro como este, pero que me han acompañado durante muchos años. No, y la verdad, o sea, a cualquier joven que haya tenido estos dilemas justamente de la cultura o de que se pelea con la iglesia, se lo recomiendo muchísimo, abarca temas, es muy fácil de leer, muy fácil de entender y muy interesante, entonces la verdad te agradezco muchísimo este tiempo, yo mismo aprendí mucho y te agradezco este tiempo que nos hayas dado, de parte de literatura bíblica arcoíris, te agradecemos este tiempo. Muchas gracias. Y pues no sé si quieres dar unas últimas palabras antes de despedirnos. Claro que sí. Bueno, primero gracias a vos, gracias por este tiempo, gracias. por esta charla. Gracias también a Literatura Bíblica Arcoíris por abrir este podcast. Y ojalá estas cositas que hemos hablado sean como semillas que crezcan para la madurez, para que las personas que escuchen este podcast puedan también discernir en su propia vida cristiana cómo poder traducir el Evangelio a los contextos en los que están, con los desafíos que tienen, que son diferentes de los que tuvieron nuestros papás, nuestros abuelos, diferentes de lo que tuvieron los predicadores de avivamiento del siglo XIX, de lo que tuvieron los reformadores en el siglo XVI, los primeros cristianos en el siglo I. Cada generación tiene desafíos diferentes. Lo que nos toca a nosotros es, en el contexto actual, ser coherentes con ese Evangelio que hemos recibido, pero sin perder la relevancia y la potencia que tiene ese mensaje para abordar las grandes preguntas de la época en la que estamos. Ok, muchísimas gracias, te agradezco todo. Yo creo que pues nos damos por despedidos. Hermanos, espero que este podcast haya sido de muchísima bendición. Te damos muchas gracias al hermano Lucas Magnit y pues les recomiendo que compren este libro. La verdad es que es muy interesante y entonces nos vemos hasta pronto y que sea de bendición.